Juan Diego Perdomo, haciendo referencia con los contratos verbales. Esto básicamente consistía en la estipulación o promesa estipulada. La estipulación era realizada de forma verbal, por medio de una pregunta y una respuesta. El acreedor interrogaba al deudor y el deudor respondía si reconocía específicamente el lenguaje romano. Esto básicamente era la deuda primitiva y la obligación que había de obligar directamente al fiador. Muy bien. La estipulación, por su carácter, funciona con doble finalidad, que son la creación de deudas y la transformación de ya anteriores. La estipulación sirve para la creación de deuda y formalizar contratos carentes de forma. Si un acuerdo mero de voluntades quería tener efectividad judicial, debía revestirse de forma estipulatoria, porque esto otorgaba obligación contractual a cualquier convenio. La estipulación se debía pronunciar con palabras solemnes pertenecientes a los romanos, para que así sean aprobadas ambas partes. La estipulación, la dictio fotos y el jurando liberti eran unidos unilateralmente y abstractos como un medio de controlar el efecto que tenía el deudor hacia el acreedor. Muy buenas tardes, mi nombre es Samuel Jesús El Jarabi y yo les vengo a hablar de los tipos de contratos orales que había en la antigua Roma. El nexum. ¿Qué es el nexum? El nexum era un contrato donde el deudor se vendía a sí mismo. Se vendía a sí mismo en el sentido en el que vendía su cuerpo, se podría decir, como esclavo. Se vendía a él mismo para pagar todas las deudas que tenía con el deudor. El esponcio. ¿Qué es el esponcio? El esponcio era los esponsales, se podría decir, que se prometían mutuamente una novia y un novio para casarse, y se hacía el contrato del esponcio. El iusidarium liberti. El iusidarium liberti era una promesa que le hacía un esclavo que fue liberado por su propio amo para realizar cierto servicio. Se podría decir que el amo liberaba al esclavo para que le hiciera un servicio en específico, o simplemente lo liberaba y quería algo a cambio. El dictio ditis. El dictio doris. ¿Qué es eso? Eso es la dote que se da en una boda. Eso se planeaba por medio del stipulatio, el cual es una promesa, se podría decir, entre dos personas, que no tenía contrato porque era puro verbal, o sea, era entre dos personas. El dictio dotis se usaba, era para normalmente las bodas, o sea, que se daba una dote un dote en nombre de la novia para el novio, y se negociaba entre el pater de familias y el futuro novio. Y el stipulatio. ¿Qué es el stipulatio? El stipulatio es un contrato verbal, solamente verbal, que es una promesa, se podría decir, entre dos personas. Una promesa, una persona le pregunta al otro que si le va a hacer cierto servicio o va a hacer algo en específico en beneficio de la otra persona, y el otro tiene que decir lo prometo. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Diego Pérez y en esta oportunidad voy a hablar sobre las estipulaciones y promesas accesorias. La stipulatio es una de las categorías que integran en el contrato verbis, que se caracteriza por ser una operación práctica y de un dominio infinito,
donde se nota fácilmente qué caracteriza a los romanos, por su formación simple y por su forma breve que contiene la stipulatio, contiene dos elementos importantes. La reus stipulandi, que se trata de una deuda de acreedor, y de reus promittendi, siendo la respuesta coherente del deudor. Por ejemplo, cuando se dice, ¿prometes darme 5.000 pesos? Y la persona responde, sí, te lo prometo. De esta forma se constituye también su extinción con la interrogación del deudor y la respuesta de acreedor, o lo llamado acceptatio. En el segundo punto tenemos las obligaciones accesorias, que son aquellas obligaciones que eran accesorias a una principal, de modo que podían existir si no eran ligadas a esta última, podía presentársela en distintas formas. Dado lo anterior, en el derecho romano existían acreencias y deudas accesorias que se evidenciarán a continuación. En el tercer punto tenemos addipulatio. La figura de addipulatio es un acreedor accesorio que en calidad de acreedor ha estipulado del deudor la misma obligación que este contrato de estipulante principal. Se puede formar inmediatamente después del principal o transcurrido ya un tiempo considerablemente largo. Las características principales de esta clase de contratos accesorios son: el addipulador era un acreedor accesorio y por lo tanto, extinta la obligación principal, se extinguía la accesoría. Este mismo, al ser considerado como un mandatario accesorio, debería rendirle cuentas al acreedor principal y entregarle el pago de una obligación el cual estuviese inmerso. El mismo addipulador no era transmisible a los herederos. El esclavo no podía ser addipulador. El hijo de familia podía serlo siempre y cuando se fijara en su propia persona y no en el jefe de familia. Adpromisor, siendo el último punto. El adpromisor era aquel que en calidad de contratista accesorio se encargaba de garantizar al acreedor el cumplimiento de la deuda de un sponsor en caso de que éste no tenga solvencia suficiente para llevar el término del contrato. El adpromisio se dividió en tres formas a lo largo de su evolución en el derecho romano. En los comienzos se constituía por medio de sponsio, en donde la forma accesoria de este tipo de contrato se denominaba sponsor accesorio. Dado que este tipo de adpromiso era solamente accesible para los ciudadanos, fue creada entonces otra forma accesoria denominada fideicomiso, en la cual podrían participar también los extranjeros. Tanto la sponsor asesoría como la fideicomiso eran verdaderos deudores personales, pero accesorios, y se consideraban como mandatarios del deudor principal. Con esto finalizamos. Muchas gracias.